Hoy les quiero compartir una serie de historias ocurridas en una zona donde se encuentra el rancho de mi abuelo. Este rancho está a las faldas de una montaña y alrededor hay otros tipos de ranchos vecinos que tienen sus propias historias. Al estar alejado de la ciudad, es un lugar perfecto para pasar un fin de semana tranquilo. Pero cuando cae la noche, esa tranquilidad hace más visible o notoria las cosas que suceden por ese sitio. Platicando con mi abuelo justamente el año pasado en las fechas de Día de Muertos, comenzó a contarnos varias historias que nosotros no conocíamos y que para él parecían sumamente normales. Solo que para quienes no están acostumbrados a eso, pueden llegar a ser bastante aterradoras. Una de las historias que nos contó sucedió aquí dentro de su propiedad. Él había llegado al mediodía para arreglar una cerca que se había roto. Lo acompañaba mi abuela y su trabajador. Se iban a quedar el fin de semana ahí para aprovechar a vacunar algunos animales. Así que iban preparados. Por la noche, solo estaban mis abuelos dentro de la casa y el trabajador se quedaba en una cabaña que está a unos metros de la casa principal. Eran cerca de las 8 de la noche y ya estaban cenando para dormir temprano cuando de pronto, un ruido llamó su atención afuera. Todo estaba oscuro, los animales estaban guardados, y los perros no hacían ruido. Lo que ellos habían escuchado era como un crujido, como si algo estuviera caminando afuera y provocando ese sonido. Mis abuelos pensaron que podía ser Juan, el trabajador. Así que mi abuelo salió con una linterna a ver qué quería. Al estar afuera, notó que la casita donde dormía Juan estaba oscura, como si ya estuviera dormido. Caminó alrededor de la casa y al no ver nada extraño, volvió a entrar. Encontró a mi abuela sentada en el comedor rezando. Le preguntó si estaba bien y ella no le contestó hasta que terminó las oraciones. Mi abuelo se fue a la cocina para prepararse un vaso de atole y al ver hacia la ventana que daba al patio trasero, alcanzó a ver la figura de una mujer vestida completamente de negro. Estaba parada a un costado de donde dormían los perros. Detrás de ella, podía ver a los dos feroces perros echados unos sobre los otros. Estaban llenos de miedo, no hacían ruido y parecía que no se querían mover. Al ver aquello, mi abuelo dejó su taza de atole y caminó hacia el comedor. Se sentó y no dijo nada, solamente esperó a que mi abuela terminara de rezar. Cuando por fin la abuela terminó, le preguntó, ¿la viste, verdad? El abuelo le respondió que sí, pero que no había querido decir nada para no asustarla. En ese momento, la abuela le dijo que cuando él salió por la puerta principal, una mujer vestida de negro y con cara muy blanca se paró en la ventana que daba al patio trasero. Esta lo miró fijamente sin decir absolutamente nada. Ella, en ese momento, comenzó a sentir mucho frío y una sensación en el brazo como si lo tuviera dormido. No lo podía mover y lo sentía muy pesado. Lo único que se le ocurrió fue sentarse y ponerse a rezar hasta que poco a poco pudo volver a levantar el brazo. El abuelo, a pesar de haberla visto, le decía a la abuela que no era nada, que tal vez era una sombra y que lo mejor es que se fueran a dormir y que nada les iba a pasar. Cuando ambos se levantaron de la mesa y comenzaron a caminar hacia las escaleras, escucharon un lamento que venía desde afuera con mucho miedo. Se tomaron de la mano y se fueron a la recámara. Esa noche no pudieron dormir pensando que era esa mujer que podía hacer algo o, peor aún, que esa mujer era la muerte y estaba esperando a uno de ellos para llevárselo. A la mañana siguiente, Juan se levantó a las 5 para ordeñar y aún no salía el sol completamente, pero ya podía escuchar que se preparaba para ir a despertar a las vacas. Mi abuelo esperó unos minutos y cuando comenzó a ver más claridad afuera, se levantó para ir a ayudar a su trabajador. Mientras trabajaban, el hombre le dijo que no había podido dormir durante toda la noche, ya que escuchaba murmullos y golpes en las paredes. Además, temprano había escuchado un grito de una mujer que lo había dejado muy asustado. El abuelo nunca le dijo a Juan lo que había visto y escuchado, principalmente para tenerlo tranquilo.
Pero desde esa noche, cuando se quedaba a dormir ahí, mis abuelos rezaban un rosario. También dejaban una vela encendida donde tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe, como una forma de protección o para que la luz de esa vela traiga la muerte y no les haga daño. En otra ocasión, el abuelo era joven y esa zona era completamente rural. No había tantas casas como hay actualmente. Cuando iba al rancho, era para ayudar a su papá con las cosas de las vacas y los cerdos. Ese día habían terminado temprano. Un vaquero que trabajaba en el rancho le dijo a mi abuelo que iban a subir a cazar con otro vaquero de un rancho vecino. Cuando decían subir, querían decir que iban a ir a la montaña. Al parecer, era época de armadillos y conejos, por lo que aprovecharían por la noche para cazar y comérselos. Al día siguiente, mi abuelo, al ser un adolescente, le preguntó a su papá si podía ir con ellos. Quería sentir la experiencia de la cacería y convivir un poco con los trabajadores que conocían bien la zona. Pero el bisabuelo le dijo que no, que aún no estaba en la edad de andar allá arriba. Los vaqueros y otro trabajador se fueron cerca de las 7 de la noche y para antes de las 10 ya estaban de vuelta. Mi abuelo escuchó el galopeo de los caballos y se asomó a ver qué era lo que estaba pasando. Notó que los tres se bajaban rápidamente de los caballos y los llevaban a un lugar seguro para amarrarlos. El papá de mi abuelo también se había dado cuenta y al verlos tan apresurados, salió a hablar con ellos. El vaquero se veía nervioso, no soltaba su pistola y decía que tenía sed. Mi abuelo los hizo pasar y mientras tomaban agua, les contaron lo que habían visto en la montaña. Según ellos, estaban buscando madrigueras de conejos cuando de pronto alguien les gritó que se fueran. Los tres voltearon a ver quién estaba ahí, pero no vieron a nadie. Solo que nuevamente esa misma voz les dijo, si no se van, me los voy a llevar. Esta vez, la voz parecía estar detrás de ellos a unos cuantos metros. Los tres sintieron el mismo escalofrío y, por el miedo, no quisieron voltear a ver qué era eso. Caminaron hasta los caballos sin voltear y cuando intentaron montarlos, los caballos comenzaron a reparar como si estuvieran asustados. No los dejaban subir y cuando ellos intentaban agarrar las amarras, estos los lanzaban mordidas y patadas. Entonces, otra vez se volvió a escuchar aquella voz, esas bestias son mías y solamente me obedecen a mí, les dijo un hombre vestido de negro con un sombrero que salía de la oscuridad. Con el hombre venía un caballo del mismo color que su ropa, que resoplaba como furioso. Los tres hombres de inmediato supieron de quién se trataba. Las leyendas de un hombre que desaparece en los ranchos en la montaña eran muy conocidas. Algunos decían que era él, pero otros decían que era el espíritu de un vaquero que había sido asesinado. Sabiendo que se encontraban en peligro, el vaquero de mi bisabuelo sacó su pistola y disparó al aire para que los caballos dejaran de reparar. El balazo los sacó de ese estado de éxtasis y los tres pudieron montarlos para salir de ahí a toda prisa. Mientras bajaba en la montaña, aquel hombre de negro los estaba siguiendo mientras reía y también los golpeaba con un látigo largo. El más afectado había sido el vaquero de los vecinos, quien tenía marcas en la espalda. Según mi abuelo, eran heridas frescas, pues todavía una de ellas estaba sangrando. El jinete negro y su caballo lo siguieron hasta un cruce de caminos que le llaman la cruz y ahí fue que desapareció. Ellos pudieron llegar a salvo, pero muy asustados. Al día siguiente, el trabajador más joven sacó sus cosas y renunció. Tenía miedo de que ese jinete fuera por él. Una de esas noches, los vaqueros siguieron trabajando hasta que se hicieron viejos y se retiraron, pero siempre que se emborrachan, contaban la misma historia, la de aquella vez en la cual casi se los lleva el jinete negro. La siguiente historia no ocurrió en el rancho de mi abuelo, ni tampoco en el de un vecino. Algún trabajador o miembro de la familia pasó esto en el rancho de un vecino. Ellos, por lo general, mataban cerdos en la madrugada para entregarlos temprano a las carnicerías de la ciudad. Cuando tocaba el trabajo, se juntaban unas 8 personas, pero esa noche faltaba uno. Unas horas después, llegó ese trabajador, pero no dijo nada y se puso a hacer lo suyo. Los demás notaron que se veía raro,
estaba muy pálido y tenía los ojos sumidos. Además, se agarraba el estómago como si estuviera doliendo. El dueño del rancho, al verlo así, le dijo que si se sentía mal, se podía ir a descansar, que no pasaba nada. Pero el hombre le dijo que no, que estaba bien y que solamente había tenido una mala noche. Conforme trabajaba, la temperatura bajó considerablemente, lo cual les dificultaba el trabajo. Pasaron las horas y cuando estaban a punto de amanecer, el trabajador le dijo que iba a ir al baño, pero nunca volvió. Mientras cargaban las camionetas, uno de ellos fue a buscarlo, pero no lo encontró por ningún sitio. Todos pensaron que tal vez se había sentido mal y se había ido. Así que siguieron cargando la camioneta para irse. Mientras bajaban en la camioneta, uno de ellos vio un bulto a un costado del camino. Al acercarse, se dio cuenta de que era el cuerpo de un hombre. Inmediatamente se detuvieron para ayudarlo, pero era demasiado tarde. El cuerpo inerte del trabajador que horas antes había ido al baño estaba ahí. Tenía una cortada desde el pecho hasta la parte baja de la panza, tenía las tripas fuera y estaba muy frío. Según ellos, tenía al menos unas 5 horas de muerto. Llamaron a la policía y les dijeron que horas antes, el hombre había estado con ellos y que de repente había desaparecido. Lo encontraron ahí ese día. Interrogaron a todos, pues pensaban que tal vez había tenido alguna pelea o que ellos lo habían matado, pero todos decían lo mismo. El dueño del rancho era conocido y habló por todos los trabajadores. Cuando el forense dio su informe, dijo que ese hombre había muerto cerca de las 2 de la madrugada, justo un par de horas antes de que ellos lo vieran llegando al rancho. Desde ese día, cada año los dueños del rancho hacen un rezo por la memoria de ese trabajador, que incluso muerto quiso cumplir con su trabajo y en forma de agradecimiento le entregan a su familia un cerdo para que lo vendan. Dicen que por las madrugadas, los coches que pasan por ahí pueden ver a un hombre caminando encorvado como si le estuviera doliendo el estómago. La gente de la zona cree que se trata de aquel trabajador que no quiso descansar, incluso estando muerto. Por último, les quiero contar algo que sucedió hace relativamente poco. Esto sí pasó en el rancho y le pasó a uno de mis primos. Ese fin de semana, mi primo había pedido el rancho para pedirle matrimonio a su esposa. Había preparado una cena romántica con vistas al valle. Ese fin de semana estarían solos. Ahí tenía todo preparado y, como la casa del abuelo es grande y está bien acondicionada, tenía todo para pasar un fin de semana romántico. Al final de cuentas, pudieron disfrutar y terminaron casados. Pero durante la noche del sábado, ocurrió algo que hasta el día de hoy no olvidan. Ya habían cenado, y de hecho, él ya le había entregado el anillo. Estaban tan felices que entraron a la casa para ver una película. Afuera hacía frío y no tardaban en subirse a dormir. De pronto, la esposa de mi primo se levantó al baño y para esto ya habían pasado cerca de 1 hora desde que se metieron. Por alguna razón, ella volteó hacia afuera y vio que en la mesa donde cenaron estaban prendidas las velas rojas que habían encendido antes de entrar al baño. Le dijo a mi primo que apagara las velas, que no fuera a provocar un incendio con el mantel y los papelitos que había en el suelo. Mi tío, al escuchar esto, se sorprendió. Estaba seguro de que no solamente las había apagado, sino que también les había quitado y los había dejado en la entrada de la casa pensando que tal vez lo había imaginado. Salió y efectivamente, las velas estaban sobre la mesa prendidas. Las apagó y las terminó metiendo en la casa. Regresaron a ver la película mientras tomaban la botella de vino que les había quedado. Cuando de pronto, en una escena de la película, la imagen se va negro y en el reflejo de la televisión vieron a alguien afuera. Estaba en la misma ventana donde años atrás mi abuela había visto a la mujer de negro. Mi primo, de inmediato, se levantó a ver quién se había metido, pero al salir a la parte trasera no había nadie. Su esposa estaba asustada, nerviosa, pues en ese momento pensaba que podía ser un ladrón o algo peor. Mi primo, de inmediato, fue por la pistola que guardaba el abuelo. Salió a buscar al intruso, pero no pudo ver a nadie.
Regresaron a la casa para empezar a guardar y apagar la tele, pero primero soltó a los perros para que, si veían a alguien, lo atacaran y comenzaran a ladrar. Allá estaba guardando y lavando los platos cuando la televisión se encendió sola. Ahora sí se habían asustado, por lo que mi primo le hizo la llamada a su hermana para decirle lo que estaba pasando. Esa noche, la familia estaba cenando en casa de mis tíos y ahí se encontraban los abuelos. Al escuchar eso, el abuelo les dijo que prendiera la vela de la Virgen, que subieran a dormirse y que no soltaran a los perros porque no quería que les pasara algo. Que apagara todas las luces de la casa y que escuchara lo que escuchara no hiciera caso. Que todo eso era normal en el rancho. Juan llegaría antes de las 5 para ordeñar, así que no había problema. Mi primo salió para amarrar de nuevo los perros y para encender la vela de la Virgen. Cuando de pronto pudo escuchar una voz en el viento que le dijo, «Buenas noches». Regresó a la casa, se encerró en la recámara y no pudieron dormir, pues un perro del rancho vecino no dejaba de aullar y ladrar. Así estuvieron hasta que el sueño los venció por unos minutos, pero cuando se dieron cuenta, Juan había llegado y el ruido del portón los despertó. Por la mañana, Juan le dijo a mi primo que era raro, pues eso solamente pasaba cada cierta noche. Según Juan, eso que se escuchaba en el viento traía consigo los lamentos de las almas. Aquellos que han muerto cerca del rancho en las montañas y que, a pesar de que pudo haber sido muy escalofriante, no son malos. Solamente buscan la luz para poder descansar, es por eso que cuando el abuelo va, siempre prende la vela para la Virgen. Desde la vez que vio a la mujer de negro, aprendió que la luz los atrae y es mejor que se queden afuera que se metan a la casa. Yo he ido a dormir muchas veces en el rancho, casi siempre con toda la familia, y gracias a Dios nunca he tenido una experiencia como esta. El resto de la familia tiene historias que pudieran tener explicaciones más coherentes, pero estas que les platiqué son historias totalmente reales que nadie sabe cómo explicarlas. Realmente agradezco mucho su atención y deseo que tengan feliz noche de brujas y día de muertos. Estas historias de terror que suceden en el rancho de mi abuelo nos sumergen en un mundo lleno de misterio y leyendas inexplicables. La oscura montaña que rodea el lugar parece albergar secretos más allá de nuestra comprensión, y las experiencias vividas por mi familia revelan un vínculo entre lo tangible y lo sobrenatural. Aunque estas narrativas puedan parecer aterradoras, también transmiten la riqueza cultural y las tradiciones arraigadas en nuestra familia y en la comunidad. Los rezos, las velas encendidas y la precaución al enfrentarse a lo desconocido son manifestaciones de un profundo respeto por lo espiritual y un intento de convivir en armonía con lo inexplicable. El rancho, con sus historias de luces en la oscuridad y figuras misteriosas, nos recuerda que la conexión con lo sobrenatural puede coexistir con la vida cotidiana. En cada episodio, se revela la fragilidad de los límites entre nuestro mundo y el más allá, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza misteriosa de la existencia. Así que, en esta noche de brujas y día de muertos, les comparto estas experiencias para que cada uno reflexione sobre la presencia de lo desconocido en nuestras vidas y celebre la rica mezcla de misterio y tradición que se entrelaza en los rincones más remotos de nuestra historia familiar. Ahora te invito a compartir en los comentarios tus propias experiencias paranormales o leyendas familiares. ¿Has vivido algo similar en lugares remotos o históricos de tu familia? ¿Conoces alguna tradición especial para protegerte de lo desconocido? Además, si te ha gustado este relato de terror y las fascinantes historias del rancho, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros relatos y exploraciones en este mundo misterioso. Compartamos nuestras historias y creemos juntos una comunidad que aprecie la riqueza de lo paranormal y misterioso en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta noche de historias espeluznantes. Hasta la próxima.